con Dios. Y bueno, vamos a marcar entonces en nuestras Biblias Romanos 9 y comencemos esta increíble lectura. Digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Tengo una gran tristeza y un continuo dolor en mi corazón, porque desearía ser yo mismo maldecido y separado de Cristo, por amor a mis hermanos y por los de mi propia raza, que son israelitas. De ellos son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De ellos son los patriarcas y de ellos desde el punto de vista humano vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito sea por siempre. Amén. Ahora bien, no estoy diciendo, dice el autor del libro que es para el apóstol Pablo, no estoy diciendo que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni todos los descendientes de Abraham son verdaderamente sus hijos. Pues dice, tu descendencia vendrá por medio de Isaac. Esto significa que los hijos de Dios no son los descendientes naturales, sino aquellos que son considerados descendientes según la promesa. La promesa dice, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, también sucedió que cuando Rebeca concibió de un solo hombre de nuestros antepasados, Isaac, aunque sus hijos todavía no habían nacido ni habían hecho algo bueno o malo, y para confirmar que el propósito de Dios no está basado en las obras, sino en el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito. A Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Versículo 14. Entonces, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto? De ninguna manera. Porque Dios dijo a Moisés, tendré misericordia del que yo quiera y me compadeceré del que yo quiera. Así pues, no depende de que el hombre quiera o se esfuerce, sino de que Dios tenga misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Entonces me dirás, ¿por qué Dios todavía nos echa la culpa? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Pero tú, hombre, ¿quién eres para discutir con Dios? ¿Acaso el vaso de barro le dirá al que lo formó por qué lo hizo así? ¿Que no tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro un vaso para honra y otra para deshonra? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira que estaban preparados para destrucción. Y que si, para dar a conocer las riquezas de su gloria, se las mostró a los vasos de misericordia que Él de antemano preparó para esa gloria. Esos somos nosotros, a quienes Dios llamó no solo de entre los judíos, sino también de entre los no judíos. Como también se dice en Oseas, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Llamaré amada mía a quien no era mi amada. Y en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados los hijos del Dios viviente. También Isaías clama en referencia a Israel. Aunque los descendientes de Israel sean tan numerosos como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra con justicia y prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, ya seríamos como Sodoma y nos pareceríamos a Gomorra. Entonces, ¿qué diremos? Que los no judíos que no buscan la justicia la han alcanzado, es decir, la justicia que viene por medio de la fe. Pero Israel, que buscaba una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque no la buscaba a partir de la fe, sino a partir de las obras de la ley, y tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, yo pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca de caída,
pero el que crea en él no será avergonzado. Y la verdad, amigos, Romanos capítulo 9 es muy denso. Sin embargo, si ustedes se ponen a pensar, el texto citado aquí en el versículo 33 procede del libro del profeta Isaías en el capítulo 8, versículo 14, y también del capítulo 28 del mismo libro, versículo 16. El judío tropezó. Para el no judío, la cruz era una locura, pero el que cree, sea judío o no, lo sea, será salvado por aquella cruz. En estos dos versículos finales, el apóstol Pablo volvió a considerar a la mayoría, o sea, a los no elegidos de Israel, y su fracaso no se debió a que no eran elegidos. Pongan atención, alguien ha dicho esto: los salvados pueden atribuir su salvación a la elección, pero los perdidos no pueden atribuir su perdición a la falta de elección. Y eso a mí me voló la cabeza a ustedes. Y es que es muy, muy interesante ver cómo la Escritura a nosotros nos habla. Y desde el principio, cuando vemos el versículo 10 y luego el 11, creo que Eduardo leía esta parte. Dice, aunque sus hijos todavía no habían nacido y habían hecho algo bueno o malo, y para confirmar que el propósito de Dios no está basado en las obras, sino en el que llama. Y es que eso para mí es tan fundamental, amigos, porque como bien hemos estado leyendo acá, no es por obras, es por fe. Y no se trata de que seamos o no el pueblo escogido de Dios. Nosotros reconocemos que Israel es el pueblo escogido de Dios, pero que Dios nos ha injertado a nosotros en el olivo original. Y entonces tenemos ese acceso porque somos nosotros esos vasos de misericordia que por pura gracia Dios nos alcanzó. Y a eso es a lo que queremos destacar y referirnos hoy, porque al final Romanos 9 nos vuelve a llamar a nosotros a gratitud, queridos amigos, porque eso somos. Y Dios al final tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia, y es compasivo con el que Él quiere ser compasivo. Y no se trata del que corre, y aquí sí no aplica lo del esfuerzo vale el doble. No. Porque aquí, en este texto bíblico, no aplica. O sea, vos te puedes esforzar por ser un buen cristiano, por hacer esto, por hacer rituales cristianos y los intentos de la religión y religiosidad de buscar a Dios. Pero cuando Dios te llama, se acabó todo. Es de quien Él quiere y de quien Él tiene misericordia, mi querido Eduardo. No, y es importantísimo eso, porque definitivamente leyendo esto y haciendo una pequeña introspección, que no soy merecedor, pero por su gracia, por su misericordia, Él me amó. Que a pesar de que podamos haber dicho, no, es que yo no soy el pueblo escogido, que yo no esto o lo otro, al final Dios nos amó tanto que lo que Él desea es convivir con nosotros y que gocemos de la vida eterna. Y esa misericordia y esa gracia, si la logramos apreciar y hacer parte, ¿cómo no te vas a apartar de los malos caminos que al final te apartan de Él, ¿no? O sea, yo creo que el texto da para una meditación y realmente ponerse a pensar, Señor, wow, o sea, a pesar de que no soy, o sea, soy una cosita más en toda tu creación, tú pensaste en mí, por mi nombre. O sea, me conociste desde el vientre de mi madre y lo has hecho por mí, y me das la oportunidad de yo gozarme en tu reino y estar contigo para una vida eterna. No, hombre, la verdad es que es un regalo. Yo, como les decía Antulio, el texto es bastante denso, ¿verdad? Y es como para leerlo despacito y agarrándolo por partes. Pero una de las partes donde a mí sí el corazón como que me latía es en la parte que habla del faraón, porque si nos ponemos a pensar, 10 oportunidades le dio, ¿verdad?, para que se arrepintiera el faraón, y escogió de no arrepentirse. Yo pensando en eso pensaba cuántas veces gente se acercó a mí, ¿verdad?, cuando en mis peores momentos o en momentos difíciles, y me hablaba de Dios y todo, y no... como que no los aceptaba, ¿verdad? No los quería escuchar. ¿Cuántas veces pasó eso en mi vida? Creo que muchísimas más que 10 veces. Y sinceramente, cuando Antulio dijo que cuando yo vine a Guatemala, aquí conocí al Señor, y es verdad, aquí fue cuando yo abrí mi corazón y a eso, porque la verdad que Él nos da tantas oportunidades de acercarnos a Él, de que seamos llamados sus hijos, y somos nosotros los que no nos queremos acercar, ¿verdad? Y muchas veces cuando ya nos acercamos y ya formamos parte del pueblo de Dios y las cosas no salen como nosotros queremos, empezamos a hasta pensar que Dios nos soltó la mano, ¿verdad?
y realmente nosotros le soltamos la mano a Dios. Ahora O sí. sea, el amor que Dios nos tiene, cuánto nos amaba Él cuando aún no éramos sus hijos y nos seguía dando oportunidades, nos seguía buscando y seguía poniendo gente que nos bendecía, ¿verdad? Porque yo puedo dar testimonio de cuánta gente me ayudó cuando yo aún no había abierto mi corazón a Dios y ponía bendiciones en mi vida. ¿Cuánto más aún ahora que soy su hija? ¿Verdad? ¿Cuánto más aún que soy su hija? Entonces la misericordia de Dios es grandiosa. Y ahí en una parte dice, ¿quién puede medir o juzgar la misericordia de Dios? Porque a veces lo malo del cristiano, y me incluyo a mí también, es que cuando algo nos sale mal y vemos que, por ejemplo, me sale algo mal, pero veo que a Eduardo le está yendo bien, empiezo a reclamarle a Dios. Ay, ¿cómo que así? ¿Y yo qué? ¿Y quién puede decir que, verdad, esa misericordia que Dios es inmensamente justo, bueno y tiene misericordia para todos? Y de quien Él quiere tener misericordia. Y miren, Exacto. y hablando un poquito del tema de Israel, porque a veces le hablan a uno, nos preguntan como pastores, pero escuchen esto, el versículo 30 dice, ¿qué diremos? Que los no judíos que no buscan la justicia la han alcanzado, es decir, la justicia que viene por medio de la fe. Y luego, pero Israel, que buscaba una ley de justicia, no la alcanzó. Escuchen esto. Y aquí luego viene la pregunta que el apóstol Pablo está haciendo. ¿Cómo así? ¿Y por qué? Recuérdense que él sí era judío, porque no la buscaba a partir de la fe, sino a partir de las obras. De la ley. ¿Saben, amigos? O sea, no es para juzgar al pueblo de Israel. Estamos exactamente igual ahora. Creemos que con nuestras buenas obras vamos a alcanzarlo y no es así. Y después escuchen qué dice. Y tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, yo pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca de caída. Pero el que crea en Él no será avergonzado. ¿Y quién es esa roca? La roca inconmovible de los siglos, la roca eterna. Su nombre es Jesucristo. Esa roca eterna y esa roca que el mismo pueblo de Israel no reconoció a Jesucristo. Pero el que crea en Él no será avergonzado. Querido amigo, esa es la esperanza que tenemos nosotros, seamos o no israelitas, porque el tema no es si somos o no, porque la mayoría no somos, como les decía, Exacto. injertados en el olivo original. Y no se trata de juzgar o no al pueblo, nosotros cómo estamos. Eduardo, este es el tema. ¿Cómo estoy yo a la luz de mis obras para alcanzar mi salvación? Por ahí vi un video que me enervó, que una señora estaba haciendo en un pizarrón y decía, mire, la salvación es como 60% de gracia y el 40% sus obras para dar un 100% total. O sea, qué lógico suena la matemática, Ay, ¿verdad? no. 100% gracia, es que 100% gracia. O sea, no hay para dónde. No, y algo que quería solo así rapidísimo, cabalmente lo que decía Maki, lo que estás conversando, el agua tiene peces, ¿verdad? Y el pez necesita el agua. Ahora, ¿qué pasa si el agua no tiene peces? Sigue siendo agua. Sí. Pero si sacas los peces del agua, los peces ya no viven. Y esa es nuestra relación con Dios, Sí. ¿verdad? O sea, Dios sigue siendo Dios. Sí. Crea usted, refunfunee, se cuestione, haga todo lo que quiera. Pero nosotros sin Él, si no somos, ¿verdad? O sea, Él sin nosotros Él sigue siendo Dios. Claro. Y sigue, pero nosotros sin Él no. ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Y Eduardo, es un buen tiempo para orar y te voy a pedir que nos ayudes en esto. ¿Por qué? Porque de repente este texto nos está hablando a alguno de nosotros. Porque al final de cuentas, amigos, analícenlo y piénsenlo bien. A mí me gusta mucho entender el pueblo de Israel. Me parece que esa nación, ese pueblo escogido por Dios bíblico, es impresionante. Y sin embargo, ya como cristianos a veces después nosotros decimos, sí, es que ellos rechazaron al Señor y nos sale un como orgullito ahí decir nosotros somos ahora los escogidos y tampoco se vale. Es que, amigo, no es por obras, ni es por religión, ni es por nación. Es Jesucristo la única forma de llegar al Padre. No existe otra. Él es la roca y esa roca, cuando no la reconocemos, nos sirve de tropezadero. Nos caemos, trastraviamos, nos vamos de bruces. Es solo en Cristo Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y nadie llega al Padre si no es por Él. Y por eso no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y si tú estás sintiendo en tu corazón
ese deseo de decir, Señor, necesito de ti, necesito de tu salvación, necesito de una eternidad contigo, porque entiendo que soy pecador, entiendo que me he tropezado, entiendo que la religión no me ha funcionado, entiendo que mi búsqueda humana de tantas cosas no sirve. Entonces puede ser que la solución, y si el Espíritu Santo te está tocando el corazón, sea en conocer a Cristo de manera personal. Así que hagamos una oración de fe, Claro. querido Eduardo, por favor. Y aprovechamos, Padre bendito, te damos gracias porque tú hoy en la mañana nos estás hablando a nuestro corazón, nos estás quitando un velo de nuestros ojos, Señor, y queremos reconocerte a ti como Señor y Salvador, como el centro de nuestra vida. Reconocemos que somos pecadores, pero que sin ti no podemos seguir adelante. Hemos probado muchas cosas, pero hoy queremos darnos una oportunidad de poder recibir tu gracia, tu misericordia, para convertirnos en hombres y mujeres que siguen a ese Dios verdadero, a ese Jesucristo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y realmente qué bonito poder orar en este momento, y creo que fue propicio porque sabemos que hay personas que el Espíritu estaba tocando sus corazones. Sí. Así es. ¿Verdad? Queridos amigos, este libro está lindísimo para esta temporada. Nos va a estirar un poquito en muchas áreas, pero vamos a terminar este primer segmento muy contentos por lo que Dios está hablando, por lo que Dios está trayendo, porque su palabra es viva y eficaz. Pero recuerden, el tema del día de hoy es el esfuerzo cuenta el doble, y con todo cariño y respeto, si usted está fuera de Guatemala o usted está en otro país, déjenos celebrar un poquito a nuestra selección, porque yo si le voy a mi Guate el día de hoy. El esfuerzo vale el doble, muchachos. Sí se puede. Claro. Vamos a ir a hacer un pequeño corte comercial y regresamos con un poquito más de crecimiento personal, solo aquí en su programa Vaya con Dios. Volvemos. Te dije. Cuando te alineas a la voluntad de Dios, puedes lograr hasta lo que parece imposible. No es por tu fuerza, es por su poder. Vence las dificultades, alcanza tus metas y persevera. Y la sección que vamos a leer el día de hoy es Deslumbrada por el talento. Antes de ser psicóloga, fui profesora, dice la autora, no Maki. Un día, mientras daba una clase, empecé a darme cuenta de que el único talento no es lo único que hace falta para triunfar en la vida. Esto ocurrió mientras fui autora y mentora de jóvenes en escuelas públicas locales, donde puse en marcha un curso tutorial gratuito de enriquecimiento que dirigí durante 2 años. Mis alumnos tenían entre 12 y 13 años. La mayoría vivía en complejos de vivienda subvencionados por el gobierno. Mi trabajo consistía en ayudarles a aprender matemáticas del 7º curso. Incluso en la primera semana noté que algunos de mis alumnos captaban los conceptos matemáticos con más facilidad que otros. Enseñar a los más talentosos de la clase era un placer. Eran alumnos muy agudos en el sentido literal. Sin demasiada ayuda, veían enseguida las pautas de una serie de problemas matemáticos que los estudiantes menos dotados intentaban comprender. En cuanto me veían resolver un problema en la pizarra, exclamaban, ya lo he captado. Y luego intentaban resolver el siguiente por sí mismos. Sin embargo, al final del primer semestre me llevé la decepción de descubrir que algunos de esos alumnos tan listos no progresaban tanto como yo esperaba. Algunos eran brillantes, pero una buena parte sacaba notas mediocres. En cambio, varios de los estudiantes que al principio se esforzaban por entender lo que les enseñaba rindiendo más de lo que yo esperaba. En lugar de juguetear o mirar por la ventana, tomaban notas y hacían preguntas. Cuando no comprendían algo la primera vez, lo intentaban una y otra vez. Algunas veces acudiendo a verme durante el descanso del almuerzo para que les echara una mano. La aplicación que mostraban se reflejaba en sus calificaciones. Por lo visto, el talento para los matemáticos no garantizaba el éxito. No tenía nada que ver con destacar en esta asignatura en clase. Me llevé una gran sorpresa al descubrirlo. Después de todo, siempre se ha dicho que las matemáticas son una asignatura en la que destacan los alumnos talentosos, dejando atrás a aquellos a los que les cuesta más. Para ser sincera, empecé el curso con esa mentalidad. Cuando llegué a conocer mejor a mis alumnos, descubrí que todos manejaban con soltura ideas complicadas en su nada fácil vida cotidiana.
Sinceramente, calcular el valor de X en una ecuación de álgebra no parecía demasiado difícil en comparación con la vida que llevaban. El talento no estaba repartido por igual entre mis estudiantes, pero en lo que respecta a aprender las matemáticas de séptimo curso, era posible que si tanto ellos como yo poníamos suficiente esfuerzo, con el tiempo lo lograran. David Long era uno de esos alumnos tan aplicados. Al principio no sobresalía en la clase. Era un alumno callado que se sentaba al final de la aula. No levantaba demasiado la mano, pocas veces se ofrecía a resolver problemas de álgebra en la pizarra, pero al poco tiempo descubrí que sus tareas eran siempre perfectas. Sobresalía en mis pruebas y exámenes. Cuando marcaba una respuesta suya como incorrecta, la mayoría de las veces el error era mío y no suyo. Tenía un insaciable deseo de aprender. Me empecé a preguntar qué hacía este chico de mi clase. Cuando me di cuenta, lo acompañé al despacho de la directora. No me llevó demasiado tiempo explicarle lo que ocurría. Él era extraordinario. Por suerte, la directora era una profesora sensata y maravillosa. Empezó de inmediato a hacer el papeleo para cambiar a David de clase y ponerlo en el curso acelerado. Yo perdí un alumno y el otro profesor ganó uno. Como es natural, hubo altibajos y David no siempre sacó sobresalientes en matemáticas. Cuando le pregunté, ¿cómo lo tomaste?, me respondió, me sentí mal de verdad, pero no le di más vueltas, ya que no tenía solución. Sabía que debía concentrarme en lo que haría a continuación, así que fui a ver a mi profesor para pedirle que me ayudara. Intenté descubrir qué había hecho mal y qué necesitaba hacer de manera distinta. En el último año, David cursó 2 cursos de cálculo más avanzados y difíciles. Aquella primavera sacó la nota más alta del examen de curso avanzado. Durante los años siguientes, como profesora, vi con más claridad que el talento no era algo predeterminado y sentí una creciente curiosidad por los frutos del esfuerzo. Fue cuando cursaba estudios de posgrado que me enteré de lo que los psicólogos llevan mucho tiempo preguntándose por qué algunas personas triunfan en la vida y otras fracasan. Uno de los primeros en hacerlo fue Francis Galton. Galton era, según todos, un niño pródigo. A los 4 años ya sabía leer y escribir. A los 6 sabía latín. Podía hacer divisiones largas y recitar de memoria pasajes de Shakespeare. Aprendía con pasmosa facilidad. En 1869, Galton publicó su primer estudio científico sobre los orígenes de los grandes logros. Tras reunir listas de figuras destacadas en la ciencia, el deporte, la música, la poesía y el derecho, recopiló toda la información biográfica posible. Concluyó que las mentes prodigiosas se distinguen por 3 cualidades: unas aptitudes inusuales, un celo excepcional y la capacidad para trabajar con tesón, o sea, esfuerzo. Durante años, varias encuestas nacionales han preguntado a la gente, ¿qué es más importante para el éxito, el talento o el esfuerzo? Los estadounidenses tienden a citar el esfuerzo el doble de veces. Al preguntarles sobre la capacidad atlética, responden lo mismo. Y cuando se les pregunta si fueras a contratar un nuevo empleado, ¿cuáles de las siguientes cualidades crees que sería más importante? Responden ser un trabajador esforzado, 5 veces más que ser inteligente. Estos resultados coinciden con los estudios de la psicóloga Chai Jones Tai, quien presentó test a músicos profesionales. Ellos también respondieron que el esfuerzo de un músico es mucho más importante que el talento natural. La propia vida de Chai es un ejemplo del fenómeno de luchador frente al nato. De niña estudió en Juilliard, en un conservatorio que selecciona a estudiantes de pregrado con el talento, el potencial y los logros para hacer una carrera musical y que fomenta las dotes artísticas y las habilidades técnicas. Además, dice la autora, obtuvo una licenciatura en psicología en Harvard, 2 másteres en historia de la ciencia y en psicología social y un doctorado en conducta empresarial y psicología.
También tiene títulos en música, en piano y en pedagogía musical del Conservatorio Peabody. Ha tocado en el Carnegie Hall, en Lincoln Center, en el Kennedy Center y en un recital conmemorativo de la presidencia del Consejo de la Unión Europea. Si solo observamos sus credenciales, pensaríamos al instante, ¡qué joven tan talentosa! Y si la investigación de Chea es cierta, esta descripción resalta sus logros con más brillo y asombro que la alternativa. ¡Qué joven tan entregada y trabajadora! Sabiendo todo esto, y para fines de mi investigación, le pedí a Chea que reflexionara sobre sus logros musicales. Supongo que tengo cierto talento, me contestó, pero lo más importante es que el apasionarme la música he estado practicando de 4 a 6 horas diarias desde la infancia. En la universidad, a pesar del tiempo que le ocupaban las clases y las actividades, seguía practicando casi las mismas horas. Así que sí tiene talento, pero también es una luchadora. Cuando le pregunté por qué dedicaba tanto tiempo a la música, me dijo que deseaba tocar cada vez mejor. Y dijo, cuando tocaba el piano, me imaginaba dando un concierto en un lugar lleno de gente. Y luego me imaginaba que me aplaudían. Al final, después de ver estas historias, comprendo que de una forma de interpretarlas es que el talento es maravilloso, pero centrarnos en el talento nos impide fijarnos en la virtud que es, por lo menos, igual de importante, el esfuerzo. Entonces, concluimos que porque más importante que sea el talento, el esfuerzo cuenta el doble. Y eso le da pie precisamente al título del día de hoy. El esfuerzo cuenta al doble. O sea, cuenta el doble. Queridos amigos, lo veíamos en la selección. Lo veíamos, yo de verdad, perdonen que lo vuelvo a traer a colación, pero físicamente, muscularmente, con el tema alimenticio, con el tema de oportunidades, con altura, con todo, nuestros muchachos no tienen la capacidad ni la probabilidad de ganarle a todos los equipos con los que jugaron. De verdad. Pero el esfuerzo, el doble del esfuerzo que pusieron, lograron hacer que llegaran hasta acá y primero Dios hoy ganen el partido. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque es muy válido saber que el esfuerzo que tú le pongas a lo que ya tienes que hacer es rendición de cuentas ante Dios. Escucha esto. Hay una parábola en la Biblia que habla de la parábola de los talentos y cómo las personas que administraron los talentos que Dios les había puesto en sus manos, porque al final de eso se trata la parábola, estas personas después recibieron el doble de los que no lo administraron bien. Esto lo que quiere decir es cómo y qué hacemos con los talentos y dones que Dios nos ha regalado. Eso es nuestra responsabilidad. Y como cristianos, porque entendemos que este libro no tiene necesariamente una base cristiana como tal, pero es muy buen libro, con mucho contenido, muy inteligente. Sin embargo, yo me pongo a pensar, por ejemplo, escuchen ustedes lo que dice 2 de Pedro 1, 5, 7. Y por esto mismo, poniendo todo empeño, ¿qué es eso? Esfuerzo. Añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia devoción, a la devoción afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Decime si esto no es un proceso intencional esforzado, porque en tu vida cristiana le vayas sumando y no te quedes acomodado y le vayas sumando y sumando y sumando cosas. Por eso es que a mí me parece que yo nunca he pensado que el cristianismo y la ciencia choquen, sino que se complementa y para mí no solo se complementa, le da fundamento a la ciencia. Ahí tenemos una secuencia, porque la parte de 2 de Pedro que me gustó tanto es cómo nosotros somos los responsables de primero poner empeño y luego añadir a su fe. Escuche esto, nosotros nos esforzamos y añadimos a nuestra fe estas virtudes. Y Eduardo, cuando hacemos eso, ¿sabes qué termina pasando? Nos volvemos mejores cristianos. De repente nos dicen, ¿cómo está fulano haciendo ministerio, carrera allá en la calle, sacando su carrera en la universidad? De la noche a la mañana, no, fue esfuerzo, fue determinación. No, y interesante porque la autora cabal nos dice, ¿verdad?, de que mucha gente sobrevalora el talento, ¿verdad? O sea, dicen, wow, es que él es súper talentoso. Y ella agrega también de que el peso mayor viene en el esfuerzo. O sea, puede tener usted el talento, pero el esfuerzo también le va a ayudar a usted a que tenga una continuidad. Y yo quiero agregarle a esto de que sin Dios, el talento se puede convertir en un orgullo, ¿verdad? Y la falta de esfuerzo en una mediocridad de vida, ¿verdad? O sea, decir, bueno, yo la tengo pero cuando complementamos esto con Dios, eso debe ser una bomba, ¿no? O sí, sea, te lleva a otro nivel.
Exactamente, porque al final de cuentas sabemos que el talento fue dado por Dios, pero también el esfuerzo y esa carga que yo voy a llevar, Él también me va a aligerar esa carga. Y por eso es el complemento de lo que esta autora dice, y yo creo que hay que ponerle siempre el tema de nuestro Señor Jesucristo, porque si no va a haber mucha gente desgastada también, ¿verdad? Sí. O sea, esforzándose mucho y no alcanza, se frustra. Y esa frustración, ¿dónde la va a depositar? En Cristo Jesús, porque al final Él es el que nos da no solo el talento, sino que también las fuerzas de búfalo para poder alcanzar esos logros, ¿verdad? Sí, para volverte un experto en algo tenés que pasar 800 horas practicando o estudiando eso que querés ser un experto, ¿verdad? Entonces, imaginemos, ¿no? Muchas veces yo siento que hay personas que se frustran demasiado rápido y cuando no les sale 1, 2, 3, ya cambian y agarran otra cosa y después así la van dejando. Yo tengo uno de mis hijos que le gusta tocar música clásica y él aprendió, tiene como que Dios le dio el don para tocar el piano, ¿verdad? Pero él pasa horas y horas y horas sacando una canción que quiere aprender, ¿verdad? Y a veces ustedes se darán cuenta que cuando está ahí no es tan grato cuando él está o sea, cuando está repitiendo y repitiendo una parte de la canción, porque pero así se pasa horas y horas y horas y de repente pues nos toca la canción completa, ¿verdad? Pero pasa muchísimas horas. Ese mismo hijo que tengo, que se llama Tomás, le encantan los escarabajos, los carros, los bochitos, como le dicen ustedes. Y él desarmaba todo el motor y lo volvía a armar. Bajaba solo el motor y lo desarmaba todo y lo volvía a subir y lo volvía a colocar en el carro. Mira, y arruinó un motor así, ¿verdad? Arruinó un motor y más que enojarse, mi esposo fue y le compró otro motor. O sea, no se enojó para nada, ¿verdad? Yo dije, ahora se va a enojar. No, fue, le compró otro y después se volvió un experto a tal punto que yo a veces en mi casa tengo 2 o 3 escarabajos porque viene gente a dejarles los carros para que son carros muy particulares, ¿verdad? Para que se los reparen. Entonces, vemos que sí, tal vez tiene un talento para arreglar carros, tal vez tiene un talento para tocar el piano, pero es la cantidad de horas que invierte que lo hace el experto. Y eso es lo que yo siento que nosotros tenemos que considerar y tomar en cuenta. Cuando yo aprendí a maquillar, no fue que de un día para que tengo habilidad manual, por supuesto, ¿verdad? Tengo habilidad manual, pero pasé horas y horas practicando en mí, practicando, hasta que logré dominar el asunto. Y siento que eso es lo que nosotros, si logramos detectar un don que tenemos naturalmente, ¿verdad? Yo siento que, por ejemplo, Antulio tiene un don de la comunicación natural, pero sí siento que lo fuiste puliendo y lo fuiste trabajando muchos años para llegar a ser el Antulio que sos ahora, que parece tan espontáneo y tan natural, ¿verdad? Y déjame contarte que iba a narrar y a contar un poquito de esto y gracias por el espacio que me das, porque fíjate que aquí dice, cuando ella cuenta, dice, siempre se ha dicho que las matemáticas son una asignatura en la que destacan los alumnos talentosos, dejando atrás a aquellos que les cuesta más. Para ser sincera, empecé el curso así, con esa mentalidad, cuenta la autora, y les voy a contar algo ahí. Hace muchos años, más o menos como por el 1980 y tanto, llegaron a hacer a la clase, llegaron a hacer en el colegio una prueba para determinar de aptitud y para determinar tu coeficiente intelectual. Ay, sí. Y entonces nos hicieron la prueba a todos, ¿verdad? No te voy a contar para no sonar orgulloso, ni tampoco para dar pena. Ahí lo voy a dejar, no. Pero nos dieron el examen a todos y obviamente mucho de la base es la matemática. Y miren ustedes, yo me sentía muy frustrado porque tenía una muy buena maestra de inglés y un maestro de matemáticas muy duro, muy rudo. Y me topé con el de matemáticas. Entonces, durante mucho tiempo, yo inclusive escogí carrera y no seguí bachillerato, sino que contador para huir de álgebra. Y empecé a sentir y a comprar la idea de que yo era tonto, que no era capaz, que no tenía habilidades. Pero esa maestra de inglés, que era Miss Young, ella me iba a decir y me dijo un día, mira, Antulio, tú tienes la habilidad. Ella era una maestra inglesa, o sea, nos enseñaba inglés, pero ella era inglesa.
Entonces hablaba con aquella perfección el inglés. British. Y entonces, no, totalmente British. Y entonces me dice, mira, Tulio, tú tienes una habilidad de comunicación y de idiomas que no te puedes imaginar. Solo cree en ese talento. Mira, desató algo en mí. Y yo algo le creí a ella, a pesar de que me creía tonto por mi incapacidad de estudiar álgebra. O sea, todo. Y que creo con el tiempo entendí que era mucho más que eso. Al final me encontré con números de otra manera en contabilidad. ¿Por qué les cuento esto? Porque a veces compramos ideas en cuanto al talento. Aquí estamos hablando del esfuerzo, pero el talento no es suficiente, pero es importante. Y Dios te dio talentos. Por ejemplo, hay multiinteligencias. Con el tiempo entendí que hay multiinteligencias. Un artista, por ejemplo, tu hijo, que hace mecánica y que toca música, son múltiples. Pues dicen que hay una relación, ¿verdad? Entre el tocar piano y la habilidad que tiene. Y me encanta ver eso. Pero ¿qué es lo que le queremos decir, amigo? Que yo creo que tarde o temprano Dios puso talentos y dones dentro de ti. Y el mundo se va a encargar de decirte no puedes, no eres capaz, no sirves. Pero si tú le crees a Dios y tienes perseverancia y le añades esfuerzo y ese esfuerzo que vale el doble, ¿sabes qué? Va a ser una plataforma tu talento don, pero te va a dar un nuevo nivel y vas a ser experto en aquello que Dios te ha llamado a hacer y sobre todo vas a cumplir el propósito para el cual Dios te llamó en esta tierra. Y Eduardo, a mí me emociona saber de que Dios se ha puesto cosas en nosotros, pero tenemos nuestra responsabilidad en administración. Sí, yo creo que cada uno de nosotros tiene un testimonio de vida. A mí me dijeron que mejor ni estudiar en la universidad. Y a mí la universidad, la verdad, no me costó. A mí la universidad la pasé. Tampoco fui de summa cum laude, ¿verdad? Pero eso es orgullo, creo yo. Sí, eso es ya orgullo. Pero, por ejemplo, algo que a mí en la universidad me fue muy bien y me sigue yendo bien ahorita, estudiando todavía más y aprendiendo. Pero yo creo que a veces le ponemos mucha atención a este tipo de disciplinas y yo quisiera traer a colación cómo está tu disciplina espiritual, ¿verdad? Cómo has sido perseverante en eso y te has metido en conocer más sobre la palabra. Porque fíjense que hablando de lo que decían Tulio, de los talentos, viendo lo que el Señor tiene para nosotros, creo que si nosotros enfocásemos un poquito más, poniendo un poquito más de atención en nuestra disciplina espiritual para poder potencializar los talentos de lo que Dios dice de nosotros. No esperemos que alguien más nos diga, mire, campeón, usted es bueno para la mate, ¿verdad? O usted no funciona para la mate. Pues decirle, no, Dios me ha diseñado de esta forma y tengo un propósito del por cual lo hago. Todos los talentos y dones que Dios nos ha dado, dice la palabra que no son irrevocables. O sea, usted no puede decir, mire, yo tenía este talento, pero no lo quise usar, aquí está, me van a pedir cuentas de él. Pero algo interesante es por qué no lo dio, y es para el propósito de vida. Todo está amarrado, el Señor no todo lo tiene hilvanado. Entonces, ¿por qué no potencializar ese talento y sobre todo esforzarnos para que pueda ser para gloria y honra de Dios en lo que esté? En lo que usted esté, ¿verdad? A mí me pasó, ¿sabes? Que cuando yo hace 17 años soy cristiana, pero cuando yo fui a mi primer misión médica, que fui al mes de haber recibido a Cristo, no sabía ni un versículo, pero ni uno, ¿verdad? Entonces, cuando regresé a esas misiones médicas, yo leí la Biblia en un año, digamos, la Biblia en 3 meses. En un año la leí 3 veces. Después me pasé 2 años estudiando la Biblia. O sea, en mi casa, sentada, estudiando, agarrando. Me compré unos libros que se llamaban El Maestro y con eso empecé a estudiar, ¿verdad? Y a todo esto leía, escuchaba y cualquier prédica, la que hubiera, la escuchaba, ¿verdad? Y bueno, ahora puedo decir que no soy una experta, pero sí puedo decir que ahora sí sé bastantes versículos, ¿verdad? Pero me súper empeñé porque dije, yo quiero conocer más y sobre todo es en las áreas que yo sentía que tenía hoyos, ¿verdad? En mi interior que pues tal vez yo estaba tratando de compensar con otras cosas. Y de verdad, qué transformación más profunda, pero porque me tiré a hacerlo, ¿verdad? Así es. Y al principio del libro, ¿te acuerdas cuando leímos la palabra en Romanos capítulo 9? Estábamos leyendo la escritura y decíamos, ¿verdad? Que no es del que quiere, sino del que quiere, del que Dios tiene misericordia y cuando nos alcanza. Y eso es para salvación. Pero para nuestro crecimiento espiritual es nuestra responsabilidad. Yo les vuelvo a traer 2 de Pedro 1, 5, 7 antes de la oración. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? Y por esto mismo, poniendo todo empeño,
Eso quiere decir el tema del día de hoy, que se llama el esfuerzo cuenta el doble. O sea, el que lee la Biblia y el que no la lee, el que se esfuerza, ese esfuerzo vale el doble. Entonces, escúchalo con esa perspectiva. Y por esto mismo, poniendo todo empeño, añadan a su fe, añádale a esto virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, la perseverancia devoción y a la devoción afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Esa es tu parte, esa es mi parte, eso es lo que tenemos que hacer para agarrar ese desafío que dice Eduardo y ser espiritualmente completos, hombres y mujeres de carácter cristiano sólido. Y para eso, Maki, creo que es una decisión muy personal. Vamos a orar para que Dios nos permita tener ese ahínco y esa decisión de decir, voy a esforzarme el doble, principalmente en conocer más de Dios, porque eso va a ser la base de todo lo que hagamos. Oremos. Sí, Señor Jesús, ayúdame y Espíritu Santo, te pido que me des el querer como el hacer. Primeramente, en profundizar más en tu palabra para entender el propósito que tú tienes para mí en esta vida y poder desarrollarlo al 1000%. Ayúdame, Señor, a concentrarme en esos dones y talentos que tú me has dado y por la razón en que tú me has puesto en esta tierra. Ayúdame, Señor, a potenciar cada una de esas áreas y en las áreas que aún me falta, Señor, que me cuesta. Dame ese también querer como hacer de poder esforzarme a dominar esa área con perseverancia, con esfuerzo y sé que de tu mano, Señor, todo será posible. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Así es, totalmente de acuerdo, amigos. Vamos a ir a hacer un pequeño corte comercial, luego continuamos con un poquito más de crecimiento personal, solo aquí en su programa Vaya con Dios. Volvemos. Vaya con Dios. No transcurre un día sin que lea o oiga la palabra talento. En cada ocasión, en cada sección del periódico, desde la página de deportes hasta la sección de negocios, pasando por reseñas sobre actores y músicos, hasta las noticias de primera plana de políticos que saltan a la fama, abundan las alusiones al talento. Por lo visto, cuando alguien realiza una hazaña sobre la que vale la pena escribir, lo calificamos instantáneamente de sumamente talentoso. Cuando le damos demasiada importancia al talento, creemos que el talento conduce automáticamente al logro. Hace varios años leí La Mundadina de la Excelencia, un estudio sobre nadadores de competición. El título del artículo resume su principal conclusión. Los logros humanos más deslumbrantes proceden en la realidad de la combinación de innumerables elementos individuales que por separado son, en cierto sentido, corrientes. Dan Chambliss, el sociólogo que realizó el estudio, escribió: un rendimiento prodigioso se debe en realidad a la confluencia de un montón de pequeñas habilidades o actividades adquiridas o descubiertas que se han estado practicando hasta convertirse en hábitos y transformarse más tarde en un todo sintetizado. Ninguna de esas acciones tiene nada de extraordinario ni de sobrehumano. Lo único es que al ejecutarlas correctamente, de manera sistemática, generan la excelencia. Creo que Dan tiene razón. Cuando no podemos explicar cómo un atleta o un músico o cualquier otra persona ha hecho una hazaña, nos deja boquiabiertos. Alzamos las brazos al cielo, es un don. Nadie te puede enseñar, es decir, como no vemos fácilmente cómo la experiencia y el aprendizaje han llevado a alguien a un nivel de excelencia más allá de lo habitual, acabamos atribuyéndole un talento natural. Aunque sea un error suponer que el talento es la explicación perfecta para un rendimiento deportivo impresionante, es lógico que la gente lo cometa. Es fácil hacerlo, sobre todo si solo vemos atletas de élite una vez cada 4 años al mirar las Olimpiadas o al verlos actuando, en lugar de presenciar cómo se entrenan a diario. También señala que para triunfar como nadador no hace falta tanto talento como la mayoría creemos. Le dije a Dan, no creo que te refieras a que cualquiera de nosotros pueda ser Michael Phelps. No, claro, respondió Dan. Para empezar, hay ciertas ventajas anatómicas que no se pueden desarrollar con el entrenamiento. ¿Y acaso algunos nadadores no progresan más que otros, aunque se esfuercen lo mismo y tengan el mismo entrenador?
Proseguí, sí, pero lo principal es que esa grandeza es posible. Está hecha de muchísimas hazañas individuales y cada una es posible. Dan se refería a que si viéramos una película hecha con las horas, los días, las semanas y los años que han producido excelencia, veríamos que lo que él ve, que es un alto nivel de rendimiento, es en realidad la suma de actos cotidianos. Para continuar mis estudios sobre el tema, en mi segundo año del curso de posgrado me reuní una vez por semana con Marty Seligman, mi tutor. A sus 70 años ya le habían concedido todos los galardones de psicología habidos y por haber. Como presidente de la Asociación Americana de Psicología, presentó el campo de la psicología positiva, una disciplina que aplica el método científico a cuestiones relacionadas con el progreso humano. Y fue él quien me retó e inspiró a trabajar una teoría de la psicología de los logros. Después de pensar en ello durante más de una década, algunas veces sola y otras en colaboración con colegas cercanos, publiqué finalmente un artículo, dice la autora, en el que presentaba 2 sencillas ecuaciones que explican cómo se llega del talento a los logros. Y aquí va la ecuación. Talento más esfuerzo igual a habilidad. Habilidad más esfuerzo es igual al logro. El talento es la rapidez con que las habilidades mejoran cuando te esfuerzas. Los logros son lo que ocurre cuando aplicas las habilidades adquiridas. Por supuesto, las oportunidades se te presentan, como tener un gran entrenador o profesor. Cuentan también muchísimo y tal vez sea incluso más importante que cualquier otro factor individual. Mi teoría no se centra en esas fuerzas externas ni incluye la suerte. Lo que afirma es que si se consideran a los individuos en circunstancias idénticas, lo que cada uno logre dependerá de 2 cosas, el talento y el esfuerzo. El talento, la rapidez con que mejora una habilidad, es fundamental, pero el esfuerzo está en ambas ecuaciones. El esfuerzo genera habilidad y al mismo tiempo hace que la habilidad sea productiva. Y tal vez aquí quiero hacer una pequeña pausa porque la fórmula pareciera está hablando como 2 partes distintas. Pero no es así, porque es como progresiva, porque es talento más esfuerzo igual a habilidad, y por el otro lado, habilidad más esfuerzo igual al logro, pero no, es talento más esfuerzo genera habilidad, y si a esa habilidad le volvemos o le seguimos poniendo esfuerzo, entonces logramos objetivos. Creo que ese es el diferenciador de esta ecuación, porque estas no son 2 fórmulas, sino que es una ecuación que creo que nos está sirviendo mucho ahora. Continuamos y dice, lo ilustraré con unos ejemplos. Warren McKenzie es un famoso ceramista que vive en Minnesota y ahora tiene 92 años, pero ha trabajado incansablemente en su oficio durante prácticamente toda su vida adulta. Descubrió con claridad que hacer una sola cosa cada vez mejor da más satisfacción que ser un aficionado en muchas. Me dijo, un buen ceramista hace 45 vasijas al día. Algunas son excelentes y otras son mediocres o malas. Obviamente, Mackenzie no se volvió un artista célebre por la cantidad de vasijas que hace, sino también por la belleza y la forma de sus piezas. Trabaja cada día a base de esfuerzo. Su habilidad ha mejorado. Me costó mucho hacer las primeras 10,000 vasijas, pero a partir de esa cantidad ya me resultó más fácil. Así fue como su habilidad creció, creando cada día más piezas de calidad. Talento por esfuerzo, habilidad. Habilidad por esfuerzo igual a logros. A base de esfuerzo, Mackenzie ha creado las piezas más fascinantes que hoy decoran muchos hogares. Al mismo tiempo, con ese mismo esfuerzo, se ha convertido en un artista más consumado. Otro ejemplo es William Smith, ganador del Grammy como músico y nominado a un Oscar como actor. Ha reflexionado mucho sobre el talento, el esfuerzo, la habilidad y los logros. Dijo, nunca me he considerado una persona talentosa. Lo que se me da bien es trabajar duro, llegando a extremos inauditos. Según él, los logros son más que cuestión de recorrido que de destello.
Al preguntarle cómo llegó a la cima del entretenimiento, Will Smith respondió: lo único en lo que me diferencio de los demás es que no me da miedo morirme en una cinta de correr. No me dejó ganar, punto. O más bien, no me dejo ganar, punto. Tal vez tengas más talento que yo. Quizás seas más visto, más sexy. Tal vez, dice el autor, tal vez me superes en 9 categorías. Pero si nos subimos a una cinta al mismo tiempo, solo pueden pasar 2 cosas. Que tú te bajes primero o que yo me muera. Así de simple. En 1940, investigadores de la Universidad de Harvard llegaron a la conclusión similar. Diseñaron un estudio para entender las características de jóvenes varones sanos que ayudaron a vivir una vida feliz y exitosa. Le pidieron a 130 estudiantes que corrieran en una cinta hasta un máximo de 5 minutos con una pendiente tan pronunciada y velocidad tan alta que la mayoría solo logró correr 4 minutos y algunos apenas lograron 1 minuto y medio. El test de cinta no solo medía el esfuerzo físico, sino que también el mental. Lo diseñaron para evaluar la resistencia y fuerza de voluntad. Sabían que correr muy rápido no dependía únicamente de la capacidad aeróbica o muscular, sino también de hasta qué punto un sujeto estaba dispuesto a esforzarse antes de rendirse. Will Smith tiene razón. En la maratón de la vida, el esfuerzo importa y mucho. Las personas que quieren destacar, que tienen un sueño, que son activas o a menudo no se dan cuenta de que el talento no es lo mismo que la habilidad. Dice Smith, el talento es natural, la habilidad, en cambio, solo se adquiere con horas y horas dedicadas al oficio. Y yo añadiría que la habilidad también es distinta del logro. Sin esfuerzo, el talento no es más que el potencial sin manifestar. Sin esfuerzo, la habilidad no es más que lo que podríamos haber hecho y no lo hicimos. A través del esfuerzo, el talento se convierte en habilidad y esa habilidad con esfuerzo se vuelve productiva. Y por eso el esfuerzo cuenta y cuenta el doble. Así es, eso le da pie completamente al tema del día de hoy, al título del programa, el esfuerzo cuenta el doble. Estamos convencidos de eso, queridos amigos, y me llama tanto la atención lo que hemos estado leyendo en este contenido, y hay un par de cosas que creo que vale la pena que nosotros resaltemos, porque una de ellas es lo que dice Will Smith, y me parece muy sabio de parte de él, pero se lo quiero leer acá. Y dice Will Smith, déjenme buscarlo. Sí, tiene razón. En la maratón de la vida, el esfuerzo importa y mucho. Las personas que quieren destacar, que tienen un sueño o que son activas o a menudo no se dan cuenta de que el talento no es lo mismo que la habilidad. El talento es natural, la habilidad se trabaja con horas y horas. Entonces no estamos nosotros por ninguna razón descalificando el talento, ¿verdad? Porque usted puede tener una habilidad en algo, pero si no hay talento para esto, entonces no va a ser efectivo. Pero estamos destacando la importancia del esfuerzo, esforzarnos en aquello a lo que Dios nos está llamando. De hecho, si ustedes se dan cuenta, el apóstol Pablo mismo decía, en esta carrera de la vida, una cosa hago. Él decía, una cosa hago. Prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, esa es la meta del cristiano. Seguir enfocados y perseverar, y perseverar, y perseverar en aquello a lo que Dios nos llamó. Por eso creo que es tan importante que nosotros tengamos esa perspectiva y entendamos que el esfuerzo vale la pena en todos los ámbitos de nuestra vida. En el espiritual, definitivamente. Espiritual, social, relacional, familiar, financiero, el esfuerzo cuenta el doble. Sí, y hay un amigo que tenemos en común que es un buen ejemplo de esto, que es Lionel Messi. ¿Lo conoces? Me recuerdo más o menos de él y de todos sus logros. Sí, y él es una persona que ha sido perseverante y obviamente que tiene un don de Dios, ¿verdad? Pero vemos cómo él ha perseverado y aún siendo una persona de 38 años todavía quiere seguir mejorando su habilidad y su habilidad. Vemos que... ¿Y qué quiero hablar de eso? A veces nosotros pensamos que porque tenemos ya mucha experiencia en algo y todo, como que nos juega el ego una mala pasada, ¿verdad? No, yo ya eso ya lo sé y todo. Y la idea es que tú te sigas perfeccionando y mejorando y que siempre pienses que puedes Dios te puede llevar a un nivel más alto y más alto y más alto,
pero que seas una persona enseñable, porque si no, casi imposible, ¿verdad? Porque si no nos juega en contra. Exacto. Por ejemplo, cuando uno, en la carrera que tengo yo, que maquillista, hay que actualizarse, porque todo va cambiando, ¿verdad? Hay nuevos productos, hay nuevas cosas. Pero así todo en cualquier área que nosotros estemos. Cuando decía Eduardo, y todavía sigo estudiando, eso es positivo. Yo siento que eso es bueno porque quiere decir que en nosotros hay un hambre todavía aún más de mejorar y seguir extendiendo ese límite aún más y más. Y ahí es donde yo siento que el Señor ve ese esfuerzo y donde Él abre las puertas que nosotros jamás en nuestras fuerzas podríamos abrir, ¿verdad? Es como cuando yo, me recuerdo, soñaba con algún día estar acá en la televisión. Sí, yo lo soñaba, pero no creía que fuera posible. Mis hermanos tienen un programa de televisión y los veía a ellos en el estudio y todo. Yo decía, algún día, ¿verdad? Pero convengamos parecía solo un sueño. Pero ya cuando estudié, cuando ya empecé a prepararme, ¿verdad? Y todo, pues el sueño se fue acercando y por supuesto que las puertas las abre Dios, dándonos oportunidades únicas que uno debe agarrar, pero con la preparación atrás ya lista. Y que conste que tú trajiste el tema de este jugador de fútbol, no yo, pero te quiero decir algo. O sea, sí. Primero es talentoso. O sea, ya traía el talento por eso te digo. Contra toda probabilidad. Segundo, siempre ha dicho, es que a mí Dios me dio el talento. Pero dicen que este tipo de jugadores, y así hay muchos, no solo él, son gente que llega mucho más temprano, entrenan más y se van más tarde. O sea, se esfuerzan mucho y no dejan de esforzarse pese a los años que tengan. O sea, no creen que la experiencia vaya a ser suficiente como para decir me puedo acomodar, sino que siguen llegando más y dando más la mía extra de lo que los demás están haciendo. Fíjate que yo tengo un taller que se habla de vida, visión, identidad, determinación y actitud, y pongo la referencia del velocista, ahorita se me olvidó el nombre, Dios mío, por andar pensando en el otro que quiero mencionar, Usain Bolt. Y hay un video de él que habla sobre que él salía a entrenar y ya no quería entrenar. Y todos vieron cómo él en cuestión de 9 segundos gana casi $100 millones en marcas, ¿verdad? O sea, la primera medalla de oro que gana en esos 100 metros planos, dice, en 9 segundos se ganó $100 millones. Pero él cuenta en esa historia todo el esfuerzo, lo que le costó en un país como Jamaica, que no es tampoco como que tuvieran todo, y ese esfuerzo. Y quiero mencionar a un amigo, ¿verdad? Pero cuando están tú y yo aquí hay que probar que uno es amigo de la persona. Así es. ¿Verdad? O sea, entonces me tendrían que probar la de Messi, ¿verdad? Sí, y tenemos la foto también tuya de tu amiga en West Point. De West Point. Sí, pero para aquí probarlo. tenemos una foto con Mariano Rivera, por ejemplo, que es uno de los grandes cerradores del New York Yankees. Entró al Hall of Fame con 100 puntos y realmente me contaba... Tuve la oportunidad de convivir con él y todavía tenemos relación con la fundación de él en Panamá. Pero algo que me llama la atención, en primer lugar, él quería ser futbolista, no beisbolista. Y le dieron la oportunidad. Y de ahí, él tenía una recta que caía. Y esa era su recta... O sea, un lanzamiento. Un lanzamiento, ¿verdad? Que era una recta impresionante. Pero ¿por qué lo traigo a colación? Porque él reconoce que su talento, su gran esfuerzo para llegar a las grandes ligas y convertirse en Hall of Famer es por la misericordia y gracia de Dios. O sea, él sabía que Dios lo ayudaba. Inclusive esa recta le llamaban la bola de Dios, porque no sabían cómo la tiraba, ¿verdad? Y cómo la sacaba. Así que yo creo que es un ejemplo, querida audiencia, de que el talento, el esfuerzo y definitivamente involucrando a nuestro Señor Jesucristo, podemos nosotros llegar a alcanzar el propósito que Él nos ha trazado. ¿Sabe qué? No es Dios el que no quiera que usted cumpla. No es Dios el que no quiere que usted. Es usted mismo el que se ha puesto esa piedra de tropiezo en no creer lo que el Señor tiene para usted y lo que la palabra de Dios dice de usted. Es que eso yo creo que la fe tiene que alimentar esa perseverancia de insistir, de prepararte, porque la fe es llamar a las cosas que no son como que fueran, ¿verdad? Entonces, tenés que ver como tu meta algún día alcanzada, como decía aquí que la persona se ponía y pensaba, la que tocaba el piano, que se imaginaba un auditorio y que la gente le aplaudía al final. Esa visualización pues le daba ese ánimo de seguir y seguir. ¿Cuánto más nosotros que tenemos al Señor, verdad? ¿Cuánto más la fe nos puede impulsar
a llevarnos muchísimo más alto. Y ahí tenemos precisamente algunas fotos que producción nos ha preparado, la doctora Chia Yung-Tsai y Otsai, que es la que nos han preparado a ver cómo está practicando el piano. Luego tenemos otras fotos de Warren McKenzie también y todo lo que ha hecho durante todos sus años como ceramista, miren eso. Y luego tenemos una de Michael Phelps y de Will Smith, que son grandes personalidades. Y uno dice cómo alcanzaron el éxito, pero cómo entrenando y pagando el precio al doble. Para los que están en la radio, son fotos muy inéditas, muy bonitas, de lo que significa esa tenacidad, ¿verdad, amigos? Y yo creo que es parte de ese llamado de Dios a cada uno de nosotros. Y quisiera traerles un texto a colación. Cuando 1 Corintios 15:58 dice: por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que el trabajo de ustedes en el Señor no es en vano. Aún en las cosas del Señor, el servicio, la Biblia nos llama que seamos firmes y constantes, abundando siempre en esa obra, en todo aquello que Dios nos ha llamado a hacer. La constancia, la perseverancia, la disciplina espiritual, la disciplina en nuestra vida, todo eso paga bien, querido amigo. Todo eso a lo largo, porque tal vez no es ahorita, no es hoy o mañana que usted va a ver el fruto de la perseverancia, es a largo plazo. Cualquier deportista, cualquier artista, cualquier músico, cualquier persona que sobresale tiene una acumulación de tiempo que ha estado trabajando en esta pequeña fórmula que ustedes vieron que nos funcionó. Imagínate para hacer un birdie en golf. Así es. ¿Cuánto tendrás que practicar? ¿Cuándo tienes que practicar? Talento más esfuerzo igual habilidad. Habilidad más esfuerzo igual a logro. Y nosotros diríamos logro con fe igual a propósito en la vida. Queridos amigos, amén. La verdad es que no tenemos otra opción y por eso hoy queremos orar para finalizar este tiempo. Si Dios está moviendo la silla, hoy es el tiempo, hoy es el momento para decirle: Señor, dame diligencia, dame capacidad, dame perseverancia, ayúdame a ser esforzado. Recuérdame tu palabra que dice: recuérdate que yo soy el que te esfuerza, dice el Señor. Él nos da a nosotros esas capacidades. Padre lindo, queremos darte gracias, Señor. Sabemos que hay mucha gente en la lentitud colectiva del tráfico que prende la radio, que enciende el programa, que se conecta contigo, y si tú estás catalizando en ellos el deseo de ser más diligentes, más disciplinados, esforzarse en todos los ámbitos de su vida, Señor, haz tu buena obra en sus vidas, en nuestras vidas, Padre. Ayúdanos a ser personas de fe, que creamos que hay una parte que te corresponde a ti, que eres el dador de talentos y de dones, pero es la parte que nos corresponde a nosotros, es ser esforzados, valientes, perseverantes en todo aquello que tú nos has llamado a hacer para gloria de tu nombre. Te damos gracias por este tiempo y lo hacemos todo en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 Estamos llegando a la parte final de este segmento, de este programa, pero muy contentos con una despedida final aparte de mis amigos. Sí. Yo sí le voy a mi guate. Vamos, guate. Así es. Vamos. Hoy yo sí le voy a mi guate, queridos amigos, pero sobre todo hoy queremos decirle: por el amor de Dios, hágame una campaña. No vaya solo ni mal acompañado. En nombre de Eduardo Magermans, Maki Ebroy, su amigo y humilde servidor Antulio Castillo, nosotros le decimos: ni solo ni mal acompañado. Vaya con Dios. Nos vemos. Vamos, guate.